Es sin duda la historia de barcos fantasmas más conocida. El holandés errante es considerado un barco fantasma, protagonista de muchas historias entre marineros durante mucho tiempo. Según la leyenda, el holandés errante es un barco condenado a no poder regresar a puerto, obligado a vagar para siempre por los océanos sin rumbo fijo. El barco es siempre divisado a la distancia, a veces resplandeciendo con una luz fantasmal. Si es visto por un marinero, es presagio de mala suerte, tormentas o accidentes dentro de la embarcación. La leyenda lo sitúa en 1680 y hace referencia a un barco holandés que navega desde Ámsterdam hasta la colonia de Batavia, en las Indias Orientales holandesas. El barco era comandado por el capitán Hendrik van der Decken, quien dicen que pactó con el diablo para poder navegar sin importar los fenómenos naturales que se le pusieran en el camino. Pero Dios se enteró de esto y condenó a la tripulación a navegar eternamente sin rumbo y sin poder tocar tierra, por lo que recibe su nombre del holandés errante. Además, se cuenta que el barco se encarga de recoger a todas aquellas almas perdidas que han perecido en los mares y éstas son llevadas al más allá. El Octavius fue uno de los barcos fantasmas más popular durante el siglo XVIII. Según la leyenda, un navío de 3 mástiles fue hallado al oeste de Groenlandia por el ballenero Herald, el 11 de octubre de 1775. Al ser considerado un buque abandonado, un equipo de 5 hombres abordó el barco, hallando a toda la tripulación de 28 personas bajo cubierta, congelados y casi perfectamente conservados. El cadáver del capitán estaba sentado frente a la mesa de su camarote, con la pluma en la mano, escribiendo en el cuaderno de bitácora. El grupo de marineros solo recogieron el cuaderno de bitácora antes de abandonar el barco, presas del miedo. El 11 de noviembre de 1762 fue la última fecha escrita en el cuaderno de bitácora. Eso significaba que había estado perdido en el Ártico por 13 años en el momento de ser localizado. El barco había zarpado en 1761 con destino a Asia, llegando a su destino sin contratiempos al año siguiente. Aunque su regreso fue por el norte de Alaska, la embarcación fue encontrada en Groenlandia por los marineros. Después de unos años de búsqueda del navío, este nunca más pudo ser localizado, por lo que se cree que el Octavius navega sin descanso los mares del Ártico. Comenzamos con el que dicen, es el barco más embrujado y con más casos documentados de avistamientos de fantasmas que se conocen hasta la fecha. El Queen Mary, de la naviera Cunard Line, ostenta este título por la cantidad de casos reportados. El Queen Mary fue el barco insignia de la naviera desde 1936 a 1946, hasta que el Queen Elizabeth se unió a la flota. Tras ser jubilado y amarrado definitivamente el Queen Mary en California, se comenzó a rumorear que el barco estaba embrujado, ya que surgieron varios testimonios de pasajeros que aseguraban haber vivido experiencias paranormales dentro del barco cuando surcaba los mares. El barco fue clasificado como uno de los 10 lugares más encantados de América por la revista Time Magazine en 2008. Aunque existen muchas historias sobre la embarcación, hay una que sobresale, la cual habla sobre el camarote B340, en donde se cree, habita el espíritu de un músico, quien en vida fue hacia allí. Los que visitan el lugar aseguran escuchar un violín sonar dentro del camarote sin que nadie esté allí dentro, haciéndole sentir un gran escalofrío. El Caleuche es una leyenda famosa de la mitología chiloé, en el sur de Chile. Se cuenta que el Caleuche es un barco fantasma que aparece en las aguas del archipiélago. Con sonidos de fiesta y de gente riendo y celebrando, la embarcación suele pasar cerca de otras embarcaciones, incluso hasta los atraviesa en horas de la medianoche, dejando a las personas espantadas de miedo al ver cómo al distanciarse, este desaparece entre la misteriosa neblina que aparece repentinamente. Según la leyenda, el Caleuche se encarga de recoger a todos los espíritus de las personas que se han ahogado en el océano, llevándolos a bordo, formando parte de la tripulación por el resto de sus vidas.
Algunos marineros chilenos y de otros países han asegurado haberse topado con la embarcación navegando por el mar acompañado de una siniestra neblina. Al tratar de acercarse al navío, este repentinamente desaparece o acelera su velocidad de una manera muy drástica. Aunque no hay nada documentado, la leyenda del navío forma parte de la cultura chilena. La mala suerte de este gran barco empezó desde su misma construcción. Durante los trabajos y a lo largo de las semanas, varios trabajadores cayeron desde gran altura. En estos meses, un visitante fue destrozado por una grúa y se reportó la misteriosa desaparición de un remachador que trabajaba en el doble casco y que no volvió a ser visto nunca más. Los periódicos de la época se apresuraron a proclamar que el barco estaba embrujado y que maldecía a todos aquellos que se acercaban a la construcción. El 3 de noviembre de 1857, día de la botadura oficial, la hija de uno de los inversores iba a amadrinar el barco con la clásica botella de champaña. Justo antes de que tuviera el tiempo de romper la botella, el barco se desplazó, volcando hacia un costado, aplastando a varias personas. Finalmente, el 31 de enero de 1858 zarpaba de puerto con éxito, pero a las semanas la naviera quebró, siendo comprado por nuevos inversionistas. Con el pasar de los años, varios pasajeros contaban relatos sobre entidades que se manifestaban dentro de la embarcación, así como extraños accidentes que sufrían las personas al estar en la cubierta del navío. Desde el siglo XV, los avistamientos de barcos fantasmas por marineros son muchos. Algunos mencionan que se topan con embarcaciones navegando en medio del mar sin tripulación y con un aspecto muy lúgubre. Otras historias hablan de cómo un navío puede verse a la distancia, pero que, al tratar de acercarse, nunca es posible alcanzarle hasta que desaparece en medio del mar. Otros comentan que han visto cómo una embarcación sale de la nada y al ver a sus tripulantes, estos tienen un aspecto muy escalofriante. Aunque las más escuchadas es sobre cómo, al encontrar navíos abandonados o navegando por el mar, al ingresar a investigarlos, se topan con extraños sucesos, apariciones fantasmales y sonidos extraños que hacen que los marineros salgan huyendo de ellos. Sin duda alguna, relatos que dejan asustado a más de alguno que escucha estas historias.